Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, un gusto, Cachi, tenerte. Te estaba presentando ante la gente, pero bueno, justo salió ya la comunicación. Decíamos que tuvimos la suerte de verlo a Cachi manejar y era realmente muy rápido. Sí, linda época. Linda época, realmente la época de piloto yo creo de que es inigualable para el que le gusta, ¿no? O sea, realmente se vivió con mucha pasión. Vamos a ir ahondando después y lo que le vamos a decir a aquellos que son tus pilotos que nos miren los videos porque no hay que hacer con Cachi piloto lo que el director deportivo le dice, ¿no? Exactamente, todo tiene un límite. Para eso se vivió ya. ¿Te hubiese hecho falta, Cachi, un director deportivo como vos a la distancia? Sí, seguramente. Siempre el avance de todos los sistemas en cuanto a la perfección ayuda. Bueno, en nuestra época hacíamos todo un poco de todo, ¿no? Entonces, eso lo hacía diferente, pero eso no quiere decir nada más ni nada menos que eso, que era diferente. No, no me atrevo a decir que era mejor ni nada por el estilo. Sí, en esto coincidimos. Vos sabés que esta es la charla Cachi 73, ya que llevo, desde que empecé con la cuarentena. Y bueno, la realidad es esta, ¿no? Cada uno o cada cosa en su época, pero una cosa no invalida a la otra, ¿no? Ni de aquella ni de esta. Todo suma para que cada vez sea más competitiva la cosa, ¿no? Exactamente, es así, o sea, los roles que se sumaron a todo el sistema del automovilismo hicieron de que el nivel de competitividad sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces, eso, bueno, es el profesionalismo que lleva a eso. Es cada vez más competitiva la cosa, ¿no, Cachi? Cada vez es mayor la exigencia, ¿no? Es cada vez mayor la exigencia, es cada vez más los factores a tener en cuenta, o sea, no se puede dejar nada librado al azar. Yo siempre tengo un comentario que puede parecer no tan piola, pero creo que sí que vale. O sea, muchas veces en mi época clasificábamos, qué sé yo, cuarto, quinto, a un segundo y medio, y te ibas a acostar pensando que el otro día quizá ganabas. Yo creo que hoy eso ya es más complicado, o sea, el margen de exigencia es tanto más, en donde las diferencias se achicaron de tal manera, en donde como que la suerte queda echada de antemano ya, ¿viste? O sea, antes creo que en eso sí me parece que era más favorable la posibilidad de lo imprevisto. Hoy es menor la posibilidad de lo imprevisto. Ujú. ¿Y cuánto tiene que ver, Cachi, porque también hemos estado hablando mucho en estas charlas, cuánto tiene que ver con que los autos y en su conjunto son muy parecidos todos, pero también cuánto tiene que ver que los pilotos en su gran mayoría tienen un altísimo nivel y donde no se marca una diferencia como se marcaba antes? Sí, es verdad. Yo creo que tienen que ver esas cosas. Un poco la tecnología, como te dije, llevó a que se avance mucho y se tengan en cuenta todas las cosas y se llega a un nivel de perfección, entre comillas, porque la perfección nunca es total, pero en donde se llega a un nivel muy bueno en cuanto a la calidad de cómo llegan los autos a las carreras. Y eso creo de que marca de que las diferencias son menores. Entonces tenés que empezar a conseguirlas por otro lado. O sea, el piloto aporta lo suyo, todo el mundo tiene que aportar lo suyo. Pero es cada vez más pequeña la porción que se gana, porque la base está mucho más alta ahora, ¿viste? Ujú, ujú. Tal vez no seas vos el que mejor para preguntarle esto, porque vos fuiste, acomodamos de vuelta el Se teléfono. cayó. No hay problema, no hay problema. Temblores temblores ahí en Villaliza seguro que no hay, así que No. te decía, tal vez no seas vos, Cachi, el mejor piloto para preguntarle esto porque eras hiper profesional, con ese grado con ese grado de obsesión que tenían casi todos los que eran referentes de la Fórmula 2 sudamericana, ¿no? Pero el piloto de antes disfrutaba más el automovilismo que el de ahora. ¿Vos cómo lo percibís? ¿Los chicos disfrutan o tienen tanta carga encima que no llegan a disfrutar lo que están haciendo? No, no, yo creo que disfrutan. O sea, evidentemente nosotros lo disfrutábamos, pero hoy también.
Esa parte me parece de que el vivir la competencia, el vivir el mundo de las carreras se mantiene. O sea, yo creo que los chicos lo disfrutan. Quizás lo alternan un poco más con los... Es como que teníamos más la confraternidad, ¿no? Porque llegaba un momento en que después nos juntábamos todos a ver pasar el tiempo, porque no era tan dinámico como es ahora. Antes Ajá. es como que había un poco más de tiempo. O sea, el dinamismo era diferente y esto hace que de repente hoy no tengan el tiempo los chicos que tenían de repente en nuestra época cuando éramos todos más jóvenes y había más tiempo para confraternizar. Exactamente, porque el análisis siempre se hizo de post clasificación, post prueba, post lo que sea, siempre existió un análisis en donde uno quería determinar cosas para mejorar, etcétera, etcétera, pero los elementos para los cuales contabas para determinar el funcionamiento no existían, o sea, eran Claro, mucho menores, claro, eran mucho menores. Entonces es como que eh, hacías lo que te parecía que había que hacer, pero lo resolvías más rápido. Hoy se estudia mucho más. claro. Por eso también yo creo que los saltos en general se logra un funcionamiento muy superior al que teníamos antes, pero a ver si se entiende. Se llevó el nivel hacia arriba en ese aspecto. Clarísimo. Es como que hay más tarea para el hogar, terminada la actividad. Exactamente, exactamente. Antes Demanda más había tiempo. un poco de información, se evaluaba, pero mucho, digamos, era por intuición, pero ahora hay mucho más para analizar. Ahora es mucho más certera la cosa, pero demanda más tiempo, exige un desarrollo. ¿Y cómo se puede ir contra todo eso que hace que sea todo tan perfecto para que las carreras sean más divertidas, Cachi? Porque es Siempre el problema del mundo, es la ese se respuesta viene del hablando. mundo, ¿no? Yo siempre hace rato que tengo la obsesión de que quiero que se entienda de que para mí hay que correr con una goma más blanda, que la goma no llegue. Pero Ujú. eso no significa que se rompa la goma, sino de que se degrade y que tengas que cambiarlo, etcétera, porque vos decís, no, si la goma no llega se van a empezar a pegar piña. No, no, no pasa por ahí. Pasa porque haya quien la cuide, quien no la cuide, quien se arriesgue a ir a fondo, quien y pare a cambiar, o quien cuide un poco y no cambie. O sea, me parece que nos daría alternativas, porque el mano a mano, como dijimos, y hoy por hoy las gomas en general permiten ir a fondo toda la carrera. Entonces siempre gana el que mejor hizo las cosas desde el vamos. Con una alternativa de este tipo creo de que se podría pensar en algo mejor, ¿no? Después sí, no se puede renegar de los push to pass, todas esas cosas yo creo que ayudarían también, ¿no? Pero una cosa básica considero de que sería el neumático. Evidentemente eso por ahí atenta contra la economía de las carreras, pero ese es otro punto que hay que respetar y ver si se puede resolver o no, pero si valdría la pena me parece que sí. Vos sabés que de todas las alternativas es la que pareciera que es la más viable, ¿no? Quienes son de repente ingenieros dicen más potencia, ¿no? Pero en general, digamos, quienes están como directores deportivos, que han sido expilotos, van por el tema de la goma. El piloto que corre te dice, y no, pero el riesgo es mucho, se puede romper la goma. Claro, es que ese es el punto, que no se rompa, que empiece a ir más despacio. Que pierda, O sea, no, que pierda rendimiento. exactamente, exactamente. Entonces el que está en mejores condiciones, ahí sí puede pensar en el sobrepaso. Ujú. Perfecto. Cachi, te retiraste muy joven, en el 87. Ahora vamos a ir a tu carrera deportiva. Y rápidamente te convocaron como director deportivo. ¿Cómo fue eso? Sí, la historia es así, o sea, eh, yo comencé, yo desde el 81 al 86 corrí con buen patrocinio, o sea, yo en el 81 corrí siempre para Volkswagen, pero corrí para Marlboro, y después 82, 83, 84, 85 y 86 fue para Nobleza Picardo, para 4370 y John Player. Y en el 87 ellos se retiraron del automovilismo.
por ende me quedé sin sponsor. Y arranqué sin sponsor y no estaba haciendo las cosas bien y tuve un accidente en Sao Paulo y ahí decidí, cuando me bajé del auto, increíble, me di cuenta que no iba a correr más. Pero fue algo impensable. Al final, ¿se Cachi, cortó? a ver, ahora sí, ahora se cortó, pero si no, pero que dijiste que cuando te bajaste del auto sentiste que ya no corrías más, ahí en San Pablo. Sí, 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 me tomé un tiempo, dije voy a meditarlo un poco para no decir cosas en caliente y listo, ya consideré que fue algo que muy lindo y que ya pasó. Me pareció Fue- que no estaba en condiciones de volver a ganar y eso, Te quitaba las ganas. Y fue un piñón el de San Pablo, ¿no? sí, 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 pero no, el peor fue el de Salta. El de San Pablo fue Siempre. grande, pero no tanto. Ya vamos a recordar ese piñón de Salta, ¿no? Y, Cachi, ¿y y cómo llegas a Croseri no ser me director? pagó el auto. ¿Y no te pagó el auto, Croseri? No me pagó el No. auto. Y eso, ahora tiene un buen sueldo, podría pagártelo ahora. Cachi, ¿y cómo llegó la posibilidad de ser director deportivo? Bueno, cuando yo dejo de correr, alquilo mis autos. Y ese año 87, a final de año, eh, se organizó un mundialito aquí de Ujú. Fórmula 3, que vinieron a correr de Europa. Y vino Víctor Rosso, entre otros pilotos, que si bien era argentino, pero vino como invitado. Y él y Giaquino corrieron mis autos. Y Víctor le fue bien, o sea, nos fue bastante bien. Y él se entusiasmó con ir a correr a Europa con un auto argentino. Me acuerdo, sí, sí. Y, y ahí es que surgió un proyecto que él lo llevó adelante con Oreste, de ir con un auto totalmente argentino y con motores Renault, que en ese momento no estaban usándose en Europa. Y bueno, y él me invitó a trabajar con él y así comenzamos a trabajar con Oreste, o sea, yo ayudé en lo que pude, si bien Víctor era el que gestionaba todo, pero yo era el nexo entre él y Oreste y lo ayudé a Oreste a conseguir cosas, ¿no? A gestionar para el desarrollo de ese auto y así fuimos. Al 88 fuimos a correr a Alemania con el Berta. Ujú, Y sí. estuvimos 6 meses, hicimos algunas carreras y bueno, pues volvimos. No nos fue mal, pero tampoco tan bien, porque Víctor, estábamos al medio del pelotón con el auto. Pero Víctor allá era figura, o sea, él es como que estaba en condiciones de ganar y no lo podíamos hacer. Entonces, bueno, nos faltó tiempo y quizá dinero también, ¿no? ¿Vos creés que con dinero y tiempo se podría haber sido competitivo? Sí, sí, porque desde el vamos estamos en la mitad del pelotón, o sea, era lógico por decirte, pero bueno, las expectativas a veces son mayores y no es tan sencillo mantener un sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí volvimos y para el 89 Oreste me convocó para dirigir el equipo Renault de TC2000 y así arranqué. ¿Te acordás el debut cómo fue? Sí, en Mar del Plata, nos echaron a todos. A todo no quedó nadie. Y quedó la carrera desierta. Qué cosa, por la llanta creo que fue, ¿no? Por las llantas al final, sí. Qué locura, qué locura. Esa decisión es tan absurda, ¿no? Quedó Pero desierta. no quedó nadie. Debe ser el único caso de una carrera desierta, ¿no? Echaron a todos. ¿Y cuántos títulos llevas como director deportivo? Y más de 20. ¿Llevas la cuenta? Sinceramente no, pero están los de TC2000, en algunos de TC que estuve, en TN también, sí, en el TC2000 actual y en el Super. O sea, el Sí. primer campeonato del Super fue el de Pechito, Ujú. Sí, en el más de 2002. 20. Estaría bueno que haga la lista, Cachi, porque bueno, o le vamos a decir a los muchachos nuestros que la hagan, ¿no? Los Dale, periodistas que hagan un dale, poco de dale. tarea, pero Sí, te decía, cuando uno empieza a hacer tu historial, y ahí dije, pero ¿cuántos títulos tiene Cachi? Así que bueno, es uno de los temas pendientes para los productores de campeones, ¿no?
y ni más ni menos que empezar con Oreste Berta al lado, ¿no? Sí, realmente, o sea, Oreste siempre fue, cuando él me propone hacer esto, le digo, Oreste, yo nunca trabajé bajo el auto, no, dice, no, no, pero yo quiero que controles un poco, que bla, 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 o sea, me tranquilizó mucho en cuanto a lo que consideraba que tenía que hacer. Y bueno, cuando volvimos de la primera carrera, dice, vamos a tener que estar un poco más tranquilos, ¿no? Porque hubo un cúmulo de denuncias, hubo un lío bárbaro esa carrera, ¿viste? Dice, vamos a arrancar más tranquilo, me dice. Hiciste un posgrado, Cachi, para lo que venía después. ¡Guau! Por Dios. Así que después, bueno, fueron años tremendos esos con la fuego, ¿no? O sea, el funcionamiento de esos autos era magnífico. ¿Cuántos años estuviste ligado a ese equipo? Y fue el 89, 90, 91, 92 y 93. Sí. Fue Ibas a decir algo, disculpa, te interrumpí, Cachi, ibas a decir algo justo. No, no, a ver, convengamos que estaban los pilotos de primera línea también, ¿no? O sea, no, por favor. No, Era pero Trabuzzi Guerra, ¿qué te parece? no, pero por supuesto, pero bueno, es importante destacar también que a semejantes pilotos siempre hay que tener un buen director deportivo, para poder encontrar lo mejor a cada uno. Y después seguiste ligado al Flaco, ¿no? Después seguimos con el Flaco, que vinieron los años de Peugeot, y él arrancó con el auto de TC, el 95, 94. Fue Peugeot y él arranca con el Oca de la Chevy. Y así seguimos hasta que después, eso fue ya con Canapino. Después Alberto y el Flaco nos siguen juntos y tuvimos el 97 y el 98 con Ávila. Y ahí después yo... Sí, sí. No, ¿y ahí vos? Después. Después fui a Chrysler con Tito y claro, Pablo. fue cuando le dijiste al Flaco que te ibas, ¿no? Vos conseguiste la triple corona, la doble la conseguiste, pero ¿conseguiste lo que ningún piloto o no? ¿En un año conseguiste 3 títulos? No, porque cuando estuvieron los de TN no estábamos haciendo TC. Ajá, ajá. O sea, pero si bueno. no siempre hice TC y TC 2000, no otra cosa, o sea, no otra categoría. Sí, y con Javier Ciabatari, ¿cuándo te vinculás? ¿Y por qué tanta relación con él? Con Javier, nuestra relación comienza con Belloso, cuando Belloso hace el auto de TC2000, el Renault, y Javier estaba en Europa y le pasaba la tecnología para hacer el auto, y ahí comenzamos a tener relación. Después cuando yo estoy en el Haas y Hidalgo nos sigue en relación con Canapino, intervine para que Javier se acerque a ser el técnico de Haas. Ajá. Y de ahí ya seguimos juntos, o sea, eso fue en el 2008. O sea, ya van 12 temporadas. 12 temporadas juntos. Sí, mucho, con el Flaco tuve 10. Sí, sí, o sea, siempre fuiste de mucha continuidad en cada uno de los proyectos. Ahí pregunta Leonardo cómo es trabajar con el Flaco Traverso y si te enojabas con el Flaco. No, el Flaco se enojaba con la vida, o sea, el Flaco ha sido es un grosso. Te simplificaba muchas cosas, aunque parezca mentira, porque realmente él sabía bien si el auto iba o no iba, ¿viste? Hay veces que él estaba molesto, pero con el convencimiento de que iba a andar bien. Y en medio que te lo deja, dentro de esas broncas que tiraba y todo, te daba una señal si después había algo porque muchas veces él se enojaba un poco cuando no le salían tan bien las cosas también, ¿viste? Pero te daba la señal de que iba a andar bien después, ¿viste? O sea, y cuando se quejaba en serio, bueno, había que resolverlo y generalmente se lo lograba. Alberto Canapino decía que el Flaco muchas veces escondía, él sabía que el auto iba mucho mejor y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Exactamente, en ese aspecto nunca te lo blanqueaban, ¿viste? Era muy bicho para que nadie baje la guardia, ¿viste? Está bueno, es una estrategia, pero vos lo percibías, Cachi, con el tiempo vos ya lo conocías. Un poco sí, no obstante, a ver,
para que las cosas funcionen, todos tenemos que poner lo mejor, ¿no? Y bueno, eso es lo que él pretendía, de que cada uno dé todo. Y su exigencia creo que nos hizo mejor a todos. Sí. Cachi, hubo una época, seguramente en todas has tenido mucha intensidad por tu forma de ser, pero hubo una época del turismo de carretera que fue muy intensa, donde hubo un duelo muy importante de equipos. Vos estabas en el Haas, era la época del JP, el equipo de Cuervo. Por lo menos uno percibía de afuera que era una época muy intensa, ¿no? De peleas muy duras, ¿no? Entre los equipos. Sí, bueno, no sé, pero en eso siempre no se trasladaba tanto a los equipos entre sí, ¿viste? Eran buenas peleas sí en la pista y se fue avanzando mucho tecnológicamente. O sea, los autos desde el 95 en adelante empezaron a cambiar mucho, ¿no? Llegaron a ser autos muy interesantes, los TC de hoy. Yo creo que ya hace unos varios años que es como que han quedado más quietos en ese aspecto de avanzar tanto tecnológicamente. Pero se transformaron en autos muy buenos de carrera. Pero yo digo en cuanto a lo que era la lucha de los tres equipos, ¿no? Eran peleas. Y bueno, tal vez el reflejo de aquella carrera en Paraná, que se dieron una serie de circunstancias donde fue excluido Guido injustamente por haberse tocado con Diego Aventín, el haber cedido la victoria por parte de Mauro Gianlombardo a Girolami. Fue un punto donde quedó bien a las claras lo que era esa pelea por el título, pero que se ponía todo, incluido los juegos de equipo, algo que el turismo de carretera no estaba acostumbrado. Sí, 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 tenés razón en eso. Y como también creo que esos equipos que vos decís que hicieron crecer mucho tecnológicamente, después como que se frenó un poco eso y me parece con buen criterio, porque quizás si no se iba a ir a situaciones de encarecimiento fundamentalmente, ¿no? Recuerdo esa carrera que te retó después Aventín, después de esa carrera. Sí, sí, pero bueno, esas son cosas que pasan y en lo que respecta al proceder nuestro nunca existió ninguna intención. Es más, en el caso de Guido se le rompió la dirección, o sea, eso Por eso, está eso fue bien demostrado. claro, nosotros lo remarcamos permanentemente, esas vueltas, ¿no? Desde esa carrera en adelante, cómo se fueron dando las cosas, y creo que fue un punto clave esa carrera, ¿no es cierto? Y esa exclusión y esa sanción innecesaria totalmente, ¿no? Eh, pero bueno, son esos capítulos que imagino que habrá sufrido mucho, Cachi, vos como todo el entorno vinculado a Guido, como lo hemos sufrido todo el ambiente, ¿no? Sí, seguro, totalmente, porque cuando no tenés la intención de hacer las cosas mal y salen mal, es triste, o sea, te sentís perjudicado, pero en definitiva hay veces que se dan de una manera y no salen, ¿no? O sea, yo creo, he llegado a una conclusión en ese aspecto, que a mí el automovilismo me dio muchas más cosas quizá de las que merecía y reconocimientos mayores que el que merecía, pero otras veces eso, quizá por eso también hay situaciones en donde te quitan mucho de todo eso bueno, te quitan mucho y no tenés nada que ver, o sea, por ahí se vuelve inmerecida algunas cosas. Creo que en Sí, ese caso existió eso, sin ninguna duda. eh, y bueno, fue una etapa que por suerte la CTC dejó atrás, y esto lo digo yo, Cachi, en forma personal, es una etapa de autoritarismo y nefasta, ¿no? Que por suerte se dejó atrás. ¿Cómo es trabajar con Alberto Canapino? Alberto, un tipo muy, muy inteligente y que resuelve mucho en la pista. O sea, resuelve con muchísima rapidez. Que en eso tiene un parecido muy grande con Oreste. O sea, son personas que para el auto y con cualquier cosa a mano te resuelven problemas. Que lo hacen de manera totalmente no intuitiva, porque evidentemente para tomar esas decisiones hay que saber,
pero sí con situaciones, con cosas por ahí muy simples, te resuelven casos difíciles. Que son clave para el poco tiempo que hay, Cachi, para poder trabajar en Exacto, pista, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí, Porque Alberto en tiene una... esos momentos que hay que resolver, imagino, bueno, aquel que tiene la capacidad de resolver rápido es el que marca la diferencia en un automovilismo tan apretado como el que estabas contando, ¿no? Así es, así Y es. Jorge Pedersoli, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué anécdota tenés de Jorge? Tantos Es, años vinculado a él. es una persona muy querible, pero además con una gran capacidad de trabajo, tremenda capacidad de trabajo. Es realmente un perro de presa, Jorge, y también lo hace con una pasión tremenda. O sea, tengo el mejor de los recuerdos de haber estado con Jorge. Que, bueno, un clásico dicho de Jorge era los refugios machos. Cuando ¿Cómo venía es? el flaco, por ejemplo, que entraba a boxe y me preguntaba, ¿vamos a los refugios o nos quedamos acá? Me decía. No, la verdad, le hemos pasado muy bien con Jorge y yo tengo el mejor de los cariños para él, realmente, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Cachi, ¿y cuánto había de real y cuánto había de acting del flaco cuando llegaba a los boxes sabiendo que esto se iba potenciando cada vez más? Bueno, estaban las dos cosas, ¿no? Estaban las dos cosas. Pero bueno, hay veces que había que hacer un poco de samorea ahí, ¿viste? De, de apaciguar las aguas. Igual te digo, yo tengo una experiencia, yo era chico, iba a la CTC, a la vieja CTC, iba con Caíto, con mi padre, a comer el asado de los días martes, y me acuerdo cuando lo conocía el flaco, yo era muy chico, y el flaco llegar, sentarse en la mesa y empezar literalmente a putearlo a Pirín. Este viejo que no me deja, que no puedo ganarle, y que lo... Y cuando viste cuando te quedás, ¿no? Realmente es auténtico en él esas reacciones, ¿no? ¿Cachi? Sí, 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 Ah, tal cual, tal cual. Bueno, hay anécdotas que ahí vi pasar por ahí, sí, la del que me pelo, te preguntan. preguntan. Sí, sí, esa A fue, ver, me ¿cómo parece que fue? fue en Neuquén, que estaba carburando Jorge porque fallaba el auto y le hizo una contraexplosión y, y se le prendió fuego el vinilo. Sí. Imagino lo que le Bueno, habrán... no me corresponde a mí decirlo, pero no se va a enojar. Me decía, macho, avísame cuando pasa eso, que no me doy cuenta. Me decía. Claro. Para Jorge Porque seguía... Jorge siempre tiene, que macho te manda de entrada, ¿viste? te manda el macho, sí. Te manda, es su forma de comunicarse amistosa, ¿no? Cachi, ahí decían, ¿qué diferencia hay en la forma de trabajar con Tito Belsonic y el Flaco Traverso? Preguntaban ahí uno de los tantos seguidores. Bueno, los tiempos ya estaban cambiando, se iba avanzando tecnológicamente, etcétera, pero los dos son grandes pilotos, o sea, son contemporáneos y funcionaron de maravilla, o sea, es muy difícil decir cuál es más fácil de trabajar o qué diferencia había entre uno y otro. Yo creo que a ese nivel de calidad es como que van por el mismo camino y las mismas pretensiones. Creo de que en el caso cuando tuvimos con los Chrysler, que es lo que me tocó vivir a mí con Tito, tuvimos un buen momento y después otro que no fue tan bueno, entonces por ahí eso te limita un poco en cuanto a las posibilidades del resultado, pero la calidad conductiva es indiscutible en los dos, ¿no? ¿Y cuánto le hablas a los pilotos durante la carrera? No, no tanto como se cree, no tanto, o sea, cuando piden información se le brinda y fundamentalmente se le va dando el tiempo de vuelta, la posición y yo creo que se ayuda bastante más cuando se está disputando la carrera, creo que ahí uno puede colaborar más en cuanto al ritmo y en cuanto a la manera de ir cuidando el coche en general. ¿Y el piloto normalmente escucha, Cachi, o están los que no escuchan? No, no, hoy en día escucha. En su momento, en la época fundamentalmente del flaco, que es cuando arrancan las comunicaciones
con los autos, era más difícil, o sea, funcionaban peor. Hoy funcionan mejor las radios. Y en el caso del Flaco, que era medio sordo, como que era una radio descompuesta, ¿viste? Sí, Pero, complicado. Aparte tenía eh, que acostumbrarse, él venía de otro automovilismo sin todo eso, ¿no? exacto, es más, en el TC hablábamos con el acompañante y le hacía señas a él. ¿Así? Después sí tuvo que, cuando estaba solo en el TC 2000, tuvo que ser con él nada más el diálogo, ¿no? Cachi, ustedes, digo ustedes como equipo, ¿no? Fueron en gran parte responsables de que se haya creado el playoff por aquel título que ganaron con Cristian Ledesma, donde fue realmente una paliza ese año y que obligó a tomar decisiones arbitrarias porque fueron en mitad de un campeonato al torneo siguiente, pero fue tan contundente lo que habían logrado con Cristian Ledesma el año anterior que prácticamente obligaron a un cambio de campeonato. Sí, fue así, realmente el 2007 fue un año excepcional, en donde, bueno, Cristian peleó varios campeonatos, ¿no? Pero ese, por suerte, se dio todo a favor. Yo estuve también varios años con él. Se perdió uno en Buenos Aires en la última carrera, eh, que es el que ganó Tito. Uh -huh. Pero bueno, a lo que voy es del 2007, fue un año extraordinario donde el coche y el piloto eran una sola cosa y tenían un rendimiento extraordinario. ¿Era el mejor momento de Cristian? Yo creo que se dio todo, o sea, logramos tener un equipo muy fuerte, creo que se marcó también la diferencia con el equipo, ¿viste? Es como que ahí es donde arrancó después ese crecimiento de los equipos, Uh -huh. donde vino la disputa más grande, ¿no? Cachi, ¿y cómo comenzaste vos tu actividad? Imagino que habrá sido en los zonales. Sí, sí, comencé en un kart zonal, en un karting, que a los 16 años, hoy, para los viejos para karting, ya están Sí. corriendo. Pero bueno, en ese momento era así, ¿no? Arranqué ahí y después comencé a correr en la Fórmula Entrerriana. En la Fórmula Hasta, Entrerriana. ¿Cuánto tiempo corriste claro, ahí? ¿eh? ¿Cuánto tiempo corriste en la Fórmula Entrerriana? Desde el 71 al 75. Época de muchísima gente, ¿no? A las carreras. Fue un fenómeno extraordinario, realmente muy lindo, muy lindo. ¿Y por qué pensás que se dio ese Época. fenómeno, Cachi? Fue socioeconómico, yo lo relaciono con la llegada de la avicultura en Entre Ríos. Ajá. La gente del campo, todos empezaron a sumar el galpón de pollos y eso creo que trajo un confort y les permitía acceder a la camioneta, etcétera, que si no era mucho más lento todo el campo, ¿no? Me parece que eso tuvo que ver. Además, no había acceso como hay hoy. Ahora si vos querés buscar una carrera, quizás la podés ver hoy. En ese momento en la tele no existía. Era el espectáculo en vivo, solo que tenía acceso la gente. Creo que eso también tuvo que ver. Ujú. Además que se lo hacía un fin de semana muy fuerte, la gente se desplazaba mucho. Acá en Entre Ríos, como fue en Santa Fe, en Córdoba, o sea, no fue solo acá, fueron exitosas las fórmulas de provinciales. Pero bien lo apuntabas, Cachi, esos fenómenos socioeconómicos que se dan, ¿no? Donde de repente algo que mucha gente tiene intenciones y pasión, con la posibilidad económica termina volcándose a poder tener un auto de carrera, a respaldar un auto de carrera y generar un fenómeno de pueblos, porque en definitiva también se daba esto, Cachi. Fue así, la gente acompañaba, además se iban, como te decía, esto arrancaba el viernes hasta el domingo y la gente se desplazaba y se instalaba en los circuitos. Fue un fenómeno tremendo, o sea, y realmente era muy familiar el tema, entonces lo hacía muy atractivo y con la gente iba a los talleres también, o sea, existía más quizá eso. Hoy la gente le gusta ir a los talleres, se reciben visitas en los talleres, etcétera, pero no es lo mismo que tenerlo en tu pueblo, digamos, ¿no? ¿Y cómo saltaste a la Fórmula 2? ¿Cómo tomaste la decisión? Me pareció que era un buen momento para seguir avanzando.
y ahí pasé a intentar hacerlo con un Avante con motor Fiat, y así fue el 76, después pasé por un Crespi hasta que llegué a Alberta en el 78. Y ahí ¿Y, es y, como que ya me empecé a acomodar en el sistema, por decirlo, de la Fórmula 2. y cómo te sentiste llegado ahí a la Fórmula 2, a ese mundo tan único y particular con Miguel Ángel de Guidi a la cabeza y un grupo de súper profesionales? Y bueno, realmente me abrió la puerta Miguel, fue quien me incitó a que vaya a la Fórmula 2. Eh, en todo momento fue muy buenos sus consejos, o sea, fueron muy claros y muy sencillos de entender, y creo de que marcó una época extraordinaria, ¿no? Nos tocó vivir un apogeo de la fórmula que posiblemente va a pasar mucho tiempo para que pueda volver, ojalá pudiera volver, pero bueno, él tenía muy claro el objetivo del crecimiento de la fórmula, lo manejaba de manera muy autoritaria, pero con una seguridad del equilibrio y de la justicia tremendo. O sea, ninguno teníamos duda de que el camino que había que hacer era el que él proponía. Y eso llevó a que se lograran muchas cosas, que se hiciera incluso económicamente fuerte la categoría, porque hasta contamos con un seguro, que eso lo manejó siempre Roberto Caneda, todas las partes de los números al inicio, fundamentalmente con Miguel, y era muy exitoso, o sea, era muy exitoso el sistema. Y bueno, después el tiempo fue conspirando contra eso, fundamentalmente cuando Miguel tuvo, después de su accidente, que demoró tanto en volver, ¿no? Tal cual lo dijiste, Cachi, un manejo muy autoritario, pero muy justo también, ¿no? Un Totalmente. equilibrio donde todos ustedes tenían la confianza en él de saber que era para todos igual la cosa, ¿no? Ahí decía Leonardo, todo el mundo habla bien de Miguel de Guidi, todo con todos los que hemos estado charlando, que es imposible, los que tuvimos el privilegio de conocer a Miguel y de admirarlo, es imposible no tener esos recuerdos tan especiales para con él, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, creo de que trasladándolo a distintos estadios, es lo que hace falta en todos los lugares en donde hay que tomar decisiones una persona como él, ¿no? Es tal cual, nosotros más como latinos, ¿no? Que si nos Sí, dan medio metro, ¿viste? Pero bueno, también encontrar a alguien que sea justo, porque Miguel tranquilamente podría haber hecho de la preparación de motores un excelente negocio para él, y sin embargo lo que siempre le preocupó es el bienestar de la Fórmula 2. ¿Y cómo surgió esa idea de hacer la Fórmula 2 sudamericana y meterse, Cachi, en esa epopeya realmente? Porque estamos hablando de los 80, recorrer Sudamérica con los colectivos que tenían era realmente una epopeya. realmente. Pensándolo ahora es como que se vuelve medio imposible, pero no, era posible, se hizo. Disponíamos de mucho tiempo porque cada movida cuando íbamos a Brasil, siempre se pretendía hacer dos carreras, domingo y domingo en dos lugares distintos, cosa de que el movimiento tenga un justificativo más grande, ¿no? Después estaban los cruces a Chile también, que eran verdaderas epopeyas, pero se hicieron y nos apoyábamos unos a otros, los equipos fueron muy solidarios entre ellos, y lo tomamos con la filosofía y la bonomía que lo hizo grande, porque fueron momentos extraordinarios, y el rendimiento de esos autos, el desarrollo que se había logrado, fue algo muy importante. Pensá que llegamos a hacer 1.13 y pico en el 9, que es el tiempo que hace hoy un auto de Fórmula 3, o sea que hasta durante, no sé, 20 años o más que pasar, más de como 30 años, los tiempos son parecidos, o sea, eran coches que iban rapidísimo. Eh, eso y gustaban, en ese momento gustaban mucho. Después se fue perdiendo y eso no sé por qué la gente fue dejando de considerar el Fórmula. Yo creo que por ahí no se podía dar cuenta de la velocidad, que la velocidad de punta no era tan grande, sino muy fuerte la velocidad de curva, y por ahí eso le daba cierta monotonía quizá al verlo al auto.
pero si no, como tecnología eran fantásticos. Ahí entre todos los que están escribiendo, Fabián Antelo dice gran piloto, uno de esos grandes que tuvo la Fórmula 2. El cariño grande para toda la familia Antelo, que también tuvo mucho que ver, el querido Sí, Gordo realmente. y todo su grupo de trabajo. Y ese primer año, Cachi, se arrancó, ¿te acuerdas? En Punta del Este, después fuimos a las Vizcachas, a Chile, de ahí a San Juan, después se fue a Salta, lo que vos decías, Goiânia, Interlagos, Rafaela, Buenos Aires, El Pinar, Altagracia, las Vizcachas de vuelta y Buenos Aires. Un campeonato increíble, estamos hablando del año 1983, ¿no? 83, sí, sí, y bueno, y fue disputado, estuvo re bueno, o sea, eh, creo de que tenía el verdadero sentido sudamericano, porque los brasileros estaban muy entusiasmados también. Habíamos logrado que vengan a correr también chilenos, uruguayos, estuvo Dani Candia también, paraguayos. Fue realmente bueno. Y a Fabián decirle que no me ganó el metegol todavía, que eso cuando quiera tiene revancha, que eso... Ah, ahí escribieron varios que sos que sos campeón de Metegol, Cachi. Ese dato yo no lo tenía, pero varios ya han ¿Viste? escrito campeón Porque de soy Metegol. zurdo. Yo sabía de las motos de calle tuya, ¿no? Que te gustan las motos de calle, ¿no? Sí, pero fue un momento, ya ahora no. Ah, Ahora no. no. Solo Ya- No, no, estamos pasivos. así, pero campeón de Metegol hay desafío con el que quiera. Bueno, pero eso viene a la relación que existían entre todos, porque con Osvaldo también corríamos en distintos lugares, porque él era Renault, yo era Volkswagen, pero nos unía una relación extraordinaria, ¿no? Y los chicos que eran chicos teníamos, practicábamos juntos cosas, etcétera, ¿no? O sea, existía una relación muy... El Cachi ahí dice, es verdad, dice Fabián Antelo. Se abusaban de lo más chico, dice Fabián Antelo. Cachi, y ese año ganaste 4 carreras y fuiste subcampeón de Yoyo por solamente 9 puntos. Perdiste el campeonato, fue muy fuerte la segunda parte del torneo, te faltó un poco en la primera, pero fuiste subcampeón de esa gloriosa época de la Fórmula 3 sudamericana. Sí, 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 bueno, evidentemente hablar de toda esa época es hablar de la hegemonía de Yoyo, ¿no? O sea, por suerte yo le pude virlar el del 81 y estuve cerca en el 83, pero más allá de que él ha sido un justo campeón, creo que todos aportamos mucho para que sea más meritorio incluso lo de él, ¿no? Creo de que fueron años en lo que respecta a carreras muy lindas y donde se corría de una manera tremenda. Y los brasileños en realidad al principio participaban, Cachi, porque en la calidad de conductiva, de mecánica, de profesionalismo del lado argentino marcaba una diferencia. Sí, 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 eso no fue fácil compensarlo hasta que después a la larga, cuando se transformó en Fórmula 3, sí, los equipos brasileños comenzaron a marcar después su hegemonía, ¿no? Pero los primeros brasileños exitosos fue cuando Lionel Friedrich vino a correr con Biagini, con Ini, Sí. y logró 2 o 3 campeonatos. O sea, ahí es como que el primero, el piloto pudo estar a la altura nuestra y después los equipos también lograron hacerlo. Cachi, ahí dice Héctor, Daniel, en 1983 era también un país golpeado económicamente y sin embargo crearon un automovilismo fuerte. Un poco por lo que decías, creo yo. Había un objetivo en común y comulgaban ustedes en el automovilismo que querían, ¿no es cierto? Y para beneficio de la gran mayoría. Así es, incluso hasta como te dije, del seguro que teníamos de los autos, en donde la categoría cubría las roturas, porque eso permitió lograr alquilarlos a un valor menor, porque sabías que si el piloto que te alquilaba el auto lo golpeaba, todos los repuestos eran gratis. ¿Me entendés? O sea, los equipos ponían la mano de obra y los repuestos los cedía la categoría. Que eso fue muy importante porque se logró bajar los costos de alquiler y así hubo interés para que vengan a correr los autos nuestros
los otros pilotos, que todos los pilotos, valga la redundancia, que nacimos con la Fórmula 2 sudamericano con Azur, el objetivo era que tengamos por lo menos 2 autos, para que así sea fácil de dar un espectáculo mejor con más de 20 autos en pista, ¿no? ¿Y vos creés que eso fue lo que pensó Fernando Croseri cuando te dejó el auto puesto en Salta? Nah, Qué son cosas palo, de la ¿no? carrera. Qué Como palo, diría Cachi. De Guidi, jóvenes e inexpertos. Al estilo Miguel, jóvenes e inexpertos, tal cual. Inexpertos. Sí. Lo que lo habrá puteado, Miguel. Qué piña, Cachi, ¿no? Sí, bueno, muchas vueltas, muchas vueltas. Es más, mi señora estaba embarazada de Andrés y fue una de las primeras en llegar con toda la panza, me acuerdo. Qué Al susto lado nos del dio. auto. Pero aparte, Sí, están las fotos que fueron tapa y noticia en toda la revista, porque fue una de las piñas más grandes, más espectaculares. Tu auto dando vuelta completo con las 4 patas, las 4 ruedas en el aire fue impresionante, ¿no? sí, 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 realmente. Es más, son cosas que te quedan grabadas, ¿no? O sea, en las sensaciones que se hacía de día y de noche cuando iba dando vueltas, ¿viste? ¿Cuántas vueltas fueron? No lo sé, sinceramente. No, 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 no. no las contaste. Mejor no saberlo, pero debe haber sido 5 o 6, muchas fueron. Muchas Y, fueron. y- Iba y llegó, desprendiendo pedazos. y llegó Fernando y te dijo, decime algo, Cachi, hablame. Sí, estás bien, y yo le lancé una mala palabra, y ahí se dio media vuelta y pateó, o sea, se dio cuenta que estaba bien. Estaba bien. Pero eran esos circuitos porque, sumado a lo que era la Fórmula 2, los circuitos en los cuales corrían, hoy uno lo ve a la distancia, Cachi, Salta, que era un circuito habitual, por nobleza Picardo, pero que también tenía su peligrosidad. Bueno, Tarumá, Porto Alegre, lugares donde ustedes andaban realmente muy rápido, eran temerarios realmente, ¿eh? Interlagos El viejo como Interlagos. era antes, era hermoso, hermoso. Realmente un circuito para disfrutarlo. Ganaste ahí, Cachi. No, llegué ¿No? segundo, lo mejor que llegué. Llegaste con el John Llegué Player. segundo. Sí, es más, se me había roto la palanca de cambio, tenía que hacer los cambios con un pedacito nada más, y eso quizás tuvo un poquito que ver, pero bueno, fue un buen resultado igual. ¿Y cómo era recorrer Interlagos con sus casi 8 kilómetros? Sí, era difícil de memorizarlo, era muy lindo, o sea, muy, muy lindo. Tenía partes que eran realmente a fondo, y si no lo hacías a fondo, te pasaban por arriba, o sea, realmente un circuito muy lindo. 2 minutos largo la vuelta, creo que eran dos Sí, minutos 30 la vuelta, era una carrera larguísima cada vuelta, sí, me acuerdo. Y poder, bueno, era lo que usaban ustedes, era el circuito de Fórmula 1. Y para ustedes sí, disfrutarlo realmente era muchísimo, era realmente muy, muy agradable. Otros circuitos lindos de Brasil, como puede ser Goiânia, pero bueno, obviamente que Interlagos tenía toda la magia propia de lo que era esa época de la Fórmula 1 y de la Fórmula 2, que ustedes iban y corrían en el mismo escenario que corría la Fórmula 1, ¿no? sí, tal cual. Es más, una de esas carreras como vos dijiste, que llegué segundo. Me parece que la clasificación fue con lluvia, y ahí sí los brasileros se destacaban, porque ellos tenían la goma Pirelli, que en la lluvia era Claro, muy rápida. claro, la Y diferencia la largamos, qué marcaban, sé tenés yo, razón, con la Pirelli de lluvia. sí, Ahí marcaban la diferencia. y largamos, yo creo que era el mejor argentino, y largábamos 11 o 12, algo así. Y bueno, se dio una carrera preciosa el domingo, porque se secó la pista y fue de avanzar mucho. Fue muy Cachi, linda carrera. sí, era un sistema tipo con grilla invertida, algo así fue, ¿no? Fue, pero por el tema del neumático, ¿Y qué opinas de que todo había que esto optimizar. que se implementa ¿Perdón? ahora? ¿Qué opinas acerca de todo esto que se implementa ahora? Penalizaciones por posición de campeonato, lastres, para alguien purista como vos del automovilismo. Y sí, me duele, pero también estoy a favor, porque hoy por hoy es necesario, o sea, porque hoy los equipos son profesionales y todos tienen que funcionar. Entonces es una manera, yo creo que vos hagas lo que hagas, el mejor siempre va a ganar. Creo que a eso no se puede renunciar, ni nadie lo puede evitar.
Ahora, si en el medio le vas poniendo otras variables, hay que aceptarlas. Creo de que son válidas. Ajá, pero en tanta paridad como hay, como marcabas vos al comienzo, ¿no se hace difícil poder avanzar? Sí, se hace difícil, pero recordar que siempre va a ganar igual el mejor. O sea, el campeonato, que yo creo que es el objetivo con lo que se arranca el año, cualquier piloto, cualquier equipo, uno creo que quiere posicionarse lo mejor posible, más allá de ganar carreras, que creo que todos lo queremos, pero además, ¿qué posición lográs a lo largo del año? En base a eso, creo que le abrís una ventanita para que todos tengan la posibilidad de llegar más lejos con posibilidades. Cachi, ¿qué significó aquel campeonato del 81, ser campeón argentino de la mecánica argentina Fórmula 2? Fue una satisfacción tremenda, la viví. Es el buen gusto de Boca que dejó eso, realmente lo recordás y te viene, o sea, fue un momento muy lindo, ¿no? O sea, haberlo hecho, haberlo logrado, haberse tenido las ganas de hacerlo, la confianza y que se den los resultados. De ahí en más, creo que todos tenemos que tener la cuota de suerte necesaria y estuvo en ese momento y fue muy lindo. Eran carreras con puntaje de Fórmula 1, carreras puras, donde el resultado, en definitiva, que uno veía reflejado al final, era el resultado del trabajo de todo un fin de semana. Sí, 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 realmente esa era una de las cosas que tenía la fórmula en ese momento también. Era parecido a la Fórmula Uno. Y te traigo el dato anecdótico del 1-3 y pico que hicimos en el 83, creo que fue, en el 9. Y la Fórmula Uno la última vez que estuvo en el 9, pero fue un poco antes, había hecho 1-9 o 1-8 y algo. O sea, hoy, si viene la Fórmula Uno al 9, hace 50 y pico de segundos, o sea, sería tremendo lo rápido que van. O sea, en ese momento, tecnológicamente, Había cinco estábamos segundos. en un nivel impresionante. Sí, era impresionante, el nivel era impresionante. Cachi, vos sabés que ayer hablaba Jorge, mi hermano, hicimos una charla con el profesor Jorge Omar del Río, ¿no? Y ha sido recurrente en las charlas también. En una de las charlas que tuve, presenté un grupo de lo que se llaman ahora centennials, los chicos que nacieron después del año 2000, ¿no? Y son todos chicos que se están destacando, la mayoría de ellos en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras, ¿no? Y vos le preguntabas a cada uno de ellos cuál era su sueño, su aspiración, y decían llegar al turismo de carretera. Chicos de 16, 17 años, no más de eso, ¿no? Y ayer decía el profesor del Río algo que me dejó pensando acerca de por qué no hay fórmula, y él decía que un auto de fórmula en la época que corrías vos, que nosotros comenzábamos, surgía de un auto de carrera. Era un auto hecho para correr. Y hoy, en definitiva, los autos, salvo los turismo nacional, son autos hechos sobre la base de estructuras para correr. Que tal vez eso tenga que ver con el hecho de que no se añore tanto el fórmula, porque hoy las estructuras son autos hechos especialmente para correr. ¿Qué pensás, Cachi, de eso? Que tiene mucha lógica de que se fue para ese lado con el auto de turismo, o sea, se lo formulizó Sí. eh, y eso los hizo más competitivos y por eso quizá atraen más, ¿no? Yo creo que además tienen la ventaja de que por ahí no tanto la gente se identifica con el auto que tiene o lo que fuese, pero sí como que es un auto, un sedán, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, es más identificable con el auto que uno anda. Creo que eso tiene que ver y es como que eso ayuda a que a la gente le guste más, ¿no? Y los nuevos pilotos, hoy con toda la información que tienen, que vos contabas, que hay que trabajar, es casi trabajar sobre un auto de fórmula con techo. Totalmente, totalmente. No obstante, no se puede nunca llegar al peso del auto de fórmula ni a la velocidad de curva del auto de fórmula, que eso al que lo vivió es el que lo puede vivir en el auto de fórmula es una sensación muy linda como piloto en la velocidad de curva que te da el fórmula, la capacidad de frenado que tiene es tremenda. Después la aceleración seguramente deben ser parecidos ya. Cachi, hablamos del Flaco Traverso, hablamos de Tito Besone. Me gustaría alguna opinión para que, bueno, le cuentes a la gente acerca de Manu Ursera, del Facu Chapur.
a ver, de la camada que ya tienen casi 30, 20 y pico, ya un poquito más grandes. ¿Cómo los ves a estos chicos? Bueno, tremendo, bien, los veo muy bien. Para comentarte también que si bien no tengo la estadística perfecta, pero he estado con más de 50 pilotos. Eso es algo que lo da una trayectoria extensa y la paciencia de los pilotos que estuvieron conmigo también, ¿no? Sí. Que también es algo muy lindo que poder llegar a eso y poder contarlo también, ¿no? En cuanto a los pilotos jóvenes, hay muchos que se destacan. He tenido la suerte de trabajar también con Mariano, con tantos pilotos y con otros tan buenos como Giannini, que un montón. O sea, y todos tienen su parte buena. En cuanto a los jóvenes que vos decís que ya van camino a los 30, está a la vista lo que pueden lograr. O sea, creo de que el funcionamiento de los pilotos hoy tiene un mejor momento, creo que debería ser de los 25 a los 35. Me Es el parece que momento de yo creo maduración. que deberían salirle más fáciles las cosas. Después hay injerencia de muchos factores, ¿no? De lo familiar, de lo económico, de un montón de cosas que por ahí hacen que las curvas no sigan ascendentes, por decirlo, ¿no? Eso cada uno lo va viviendo de distinta manera. Nos Pero hablar en decía, particular sí, perdón. hablar en particular de alguien es muy difícil, todos tienen cosas muy buenas. Decía días atrás Maravilla Martínez, hicimos la charla con él, y nos decía que la maduración del deportista llega con la maduración de la persona, ¿no? Que ahí se ve a pleno el deportista. Y de Pechito, ¿qué nos podés contar de tu experiencia de trabajar con él? Y otro de los lujos que me pude dar. Realmente Pecho es un pura sangre, o sea, es también una persona súper profesional y tremendamente rápido, que sabe bien lo que quiere. O sea, él también, cuando lograba poner el auto como quería, tenía una velocidad impresionante. Y Tiene. tiene. ¿Y Norberto Fontana? Norberto también, vos fíjate la suerte que he tenido de estar con tantas figuras y personas eh, que, que siempre se han destacado a través del tiempo, ¿no? Y acá, bueno, lo fuiste a buscar en algún momento para que compita acá también, Cachi, ¿no? Él nos dio una gran mano en el 2012, cuando arranca el Super TC 2000, que Ford se retira y quedamos con el equipo privado y él vino a correr, o sea, ese auto que en definitiva después sale campeón Pecho con ese auto, cuando se lo entregamos a Pecho estaba primero en el campeonato con buen margen, o sea, el auto es el campeonato como auto lo ganó por un montón de puntos, porque cuando Pecho lo tomó, que fue en la cuarta creo, estaba primero muy bien, pero el gordo venía para darnos una mano. Y no lo pudimos hacer ganar, increíble, porque realmente Kaká es un piloto extraordinario, absolutamente rápido, y bueno, y es una cuenta pendiente que nos quedó a él y a nosotros de que podamos ganar juntos acá en la Argentina. Él no pudo ganar acá en la Argentina y es un piloto extraordinario. Es verdad, es verdad. Cachi, estamos ya en el último minuto antes que se corte, a la hora se corta. Quería, se nos pasó una hora, viste, volando. Y me quedaron un Rápido. montón de preguntas por hacerte. Gracias por esta hora de charla para toda la gente seguidora de Campeones a través del Instagram. Y gracias por todos estos conceptos y por la trayectoria y todo lo que le das al automovilismo, Cachi. Bueno, gracias a vos y un placer grande poder comunicarnos y bueno, poder hacerlo al menos de esta manera. Ojalá que pronto se pueda volver. Hay que tomarlo con toda la paciencia que corresponde y esperar que todo el mundo la saque lo más barata posible. Un fuerte abrazo. Chao, Cachi, gracias. Hasta siempre, adiós. Alberto Cachi Escaracini, desde Villa Elisa, Entre Ríos.